Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, en Entrevista Venevisión hoy está con nosotros Alejandro Granado, presidente de Citgo. Además fue vicepresidente de refinación de PDVSA durante muchísimos años y tiene una visión, tiene esa referencia internacional del manejo del negocio petrolero, no solamente desde el punto de vista físico, desde sus oficinas en Houston, Texas, sino en la conexión de todo lo que es el negocio desde Venezuela para el mundo. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se concibe la seguridad en la industria petrolera? ¿Bajo qué mecanismos se atienden los estándares internacionales y de qué manera esto es regulado en forma permanente? Dentro del negocio de los hidrocarburos, empezando aguas arriba con la exploración, producción, almacenamiento, refinación, distribución y todo esto, el segmento más complejo es el de refinación. Y es más complejo, bueno, porque ahí entran a jugar otros factores relacionados a condiciones extremas, alta temperatura, alta presión, sistemas de reacciones catalíticas que indudablemente requieren una pericia y un conocimiento y una atención muy especializada para su desarrollo. Petróleos de Venezuela es uno de los jugadores mundiales más importantes, no solamente en materia de producción petrolera, sino en materia de refinación. Y sus brazos se extienden fuera de la frontera del país. Petróleos de Venezuela tiene operaciones en Suecia, en Europa. En los Estados Unidos, la filial de PDVSA, Citgo, es el quinto refinador de ese país, pero además es uno de los sistemas más complejos de refinación de los Estados Unidos, por el hecho de que nuestras instalaciones están diseñadas para procesar materia prima pesada, compleja, y cuyas instalaciones están distribuidas prácticamente en el área del Golfo y en el área central del país. ¿Qué estándares internacionales se atienden para cumplir con el rigor de la seguridad? ¿Y de qué manera eso se verifica, esos protocolos que hay que cumplir? Tú no podrías operar un negocio de la complejidad del negocio de refinación si no tienes el soporte de los seguros. Por ejemplo, nosotros acabamos de refinanciar la deuda de Citgo Petroleum y ese ejercicio financiero no hubiera sido posible si nosotros no tenemos un respaldo operacional y además no tenemos las pólizas de seguro que cubrirían los intereses de los banqueros y los financistas. Si hay algún árbitro en el negocio de la refinación, yo podría decir que son los grandes grupos aseguradoras. Y estos grupos aseguradoras son multinacionales. No podemos decir que son de una nacionalidad o de otra. Por ejemplo, las empresas reaseguradoras de Citgo, que también son las empresas reaseguradoras de Petróleos de Venezuela, tienen sus oficinas principales, unas en Australia, otras en Londres y en los Estados Unidos. Bueno, estas empresas exigen protocolos muy exigentes para poder ellos emitir sus pólizas. Pero además estas empresas contratan otras empresas especializadas para hacer las inspecciones recurrentes y rutinarias en los centros de operación para asegurarse de que se siguen con todos los estándares y normas de seguridad que le permite a ellos pues, poder emitir una póliza para asegurar estos bienes. Entonces, nada más en seguro, Citgo invirtió este año casi $23 millones en póliza de seguro. Y esto es una pequeña parte de lo que invierte Petróleos de Venezuela, dada la magnitud y la complejidad de algo como Petróleos de Venezuela, pues tengo entendido que el gasto en póliza está alrededor de $300 millones al año. Lo humano y lo material. Lo humano y lo material. Entonces, si hay que dar una garantía de que en la industria se siguen
los protocolos, los estándares de seguridad, higiene y ambiente. Bueno, una garantía sería mostrar nuestros contratos de seguro, que no podrían ser emitidos si no se cumplen con estos estándares que son de hecho internacionales. No son estándares que nosotros imponemos basados en experiencias locales o limitadas. Son basados en experiencia de lo que ha ocurrido en el mundo. Que por cierto, Petróleos Venezuela tiene la suerte de no ser una de las empresas que encabezan esas listas de grandes eventos que han servido para crear las normativas que rigen la materia de seguridad en la industria de refinación a nivel mundial. ¿Cómo puede compartir con la audiencia el trabajo permanente de la prevención y del mantenimiento de las instalaciones? Precisamente por la complejidad de esta operación, no hay manera de que un negocio de esta complejidad y de esta magnitud pueda ser operado sin un seguimiento continuo en cuanto al mantenimiento, preparación del personal que está encargado de esta operación. Porque es por su complejidad. No es un proceso que tú apretas un botón, lo prendes y te vas y lo dejas prendido y vienes 10 años después a ver cómo va la cosa, ¿no? Esto hay que dar un seguimiento, yo diría que minuto a minuto. Los consolistas de nuestras refinadoras, detrás de aquellos sistemas de control distribuido, están monitoreando constantemente todo lo que está pasando, pero tomando las acciones para ajustar las variables a la respuesta que están dando. Es como que si tú dijeras que una persona no capacitada, tú le entregas un F-16 y lo vuela. Bueno, hay que sentarse en una consola de esa para que tú veas la complejidad que hay simplemente para interpretar la infinita cantidad de información que brota de esas pantallas para poder controlar y operar procesos de la complejidad como hay, por ejemplo, en la refinería de Amuay. Una de las refinerías más complejas del mundo. Y esto no lo digo por vanidad. Esto lo digo simplemente porque es verdad, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Venezuela es un país petrolero y ha logrado construir una infraestructura tanto en producción como en refinación de las primeras del mundo, actualizándose constantemente. Recuérdate que todas esas instalaciones fueron construidas en los años 50 y la tecnología ha venido avanzando con una velocidad astronómica. Curiosamente, y digamos casualmente, porque nosotros hemos estado siguiendo este accidente en Amuay de manera muy cercana, no solamente porque atañe lo que hacemos día a día, sino porque nos duele como venezolanos, nos duele como refinadores que somos, al fin y al cabo. Y casualmente estábamos viendo que no hace ni siquiera 2 meses, precisamente por uno de estos analistas, investigadores enviados por las empresas aseguradoras, hubo una intervención en el área donde hubo el problema el sábado. Los técnicos representantes de estos intereses terceros, que representan los intereses de las compañías aseguradoras, dieron unas recomendaciones de hacer unos cambios ahí mismo donde ocurrió el asunto. Y esos cambios se hicieron. Y no quiero decir que lo que pasó está relacionado a esos cambios. Lo que quiero resaltar es que eso es una muestra de que ha habido una intervención. Hay un monitoreo. Hay un monitoreo, hay un mantenimiento continuo, pero además es mandatorio. Y se hicieron los cambios que ellos sugirieron. Y se hicieron los cambios que ellos sugirieron, que tenían que ver con el movimiento de unas válvulas que deben cerrar a distancia porque estaban a cierta distancia de la sombra de la esfera. Hay y eso es continuo. Señor Granado, ante las preguntas que se puede hacer cualquiera, el presidente Chávez ha ordenado una investigación para conocer las causas. Al regreso quisiera un comentario al respecto, pero además usted que tiene esa visión amplísima del negocio en el exterior y también a lo interno, el impacto que se puede prever en ese sentido. La capacitación y las llamadas de nuestros amigos televidentes a través del 793-1634, 793-1845, hoy con Alejandro Granado, presidente de Citgo. Regresaremos.